sus ojos, vamos a ponernos de acuerdo, dice la palabra del Señor, que donde dos o más estén reunidos en su nombre y en el acuerdo, el Señor está ahí en medio de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, en este día hemos, Señor, venido en esta tarde, Señor, no hemos venido a buscar hombre, hemos venido a buscar de tu palabra y de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a este lugar. Muévete, paséate, llena este lugar de tu presencia, Padre, que la gloria de Jehová llene todo este lugar, Señor. Hoy hemos venido a buscarte a ti y a tu presencia, Señor. Hemos venido a recibir una palabra de bendición, una palabra de aliento, una palabra que renueve nuestras fuerzas. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, declaramos, Señor, asimismo, que creceremos, echaremos raíces, aumentaremos en estatura, Señor, creceremos, Padre, y daremos fruto, y el fruto será en abundancia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, el día de hoy quiero compartir un tema que se titula y lleva por nombre oración, fe y palabra. Diga conmigo: oración, fe y palabra. Estos son tres elementos esenciales de la vida de cualquier cristiano. La oración, una vida de oración, y también una vida de fe. Y tanto la oración y la fe vienen por una cosa, vienen por la palabra de Dios. Amén. Sin duda alguna hemos visto palabras motivacionales, habrá gente, pensadores, filósofos, psicólogos, autores, escritores reconocidos que hablan acerca de toda clase de corrientes, tanto psicológicas, filosóficas, históricas, corrientes del positivismo, corrientes que pueden traer a la sociedad un sentir o una sensación de bienestar. Y esta palabra de bienestar, que si bien es cierto está de moda en nuestro país, tiene que ver con el poder tener todo lo suficiente y necesario para poder tener una vida buena. Pero entendemos también y nos damos cuenta que como cristianos no tenemos o no conocemos todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por ejemplo, y quiero dar un ejemplo, como bien es cierto y saben, soy maestro de la universidad. En una de las materias que yo doy, que se llama taller de ética, en esta materia yo les enseño pues obviamente todo lo que tiene que ver con la ética, los valores, principios, la moralidad, valores éticos, etc. Pero yo les enseño también y les digo a mis alumnos, les digo, a ver, y lo podrá decir también aquí con ustedes, ¿verdad? ¿Quién de ustedes ha leído la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? La respuesta es nada. Leer a lo mejor uno o dos artículos, ¿verdad? Y les podrá preguntar en qué momento como mexicanos nos ponemos a leer la Constitución, ¿verdad? A lo mejor cuando vas en tercero o cuarto de primaria, que te ponen ahí que hagas el artículo, el número 5 para ver ahí los derechos laborales, etcétera. A lo mejor te dicen ahí el segundo acercamiento tal vez pueda ser en la secundaria, cuando te pongan a hacer un resumen del artículo 123 acerca de qué derechos tenemos y la educación. A lo mejor en segundo o tercero de prepa, pues te ponen acá hagas un ensayo, y esos son los únicos momentos en los que el ciudadano mexicano se acerca a conocer sus leyes, ¿verdad? Y entonces entendemos también que cuando como mexicanos tenemos que conocer y saber a qué tenemos derechos como mexicanos, ¿verdad? A cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestras obligaciones. A qué tenemos derecho, pero qué es lo que tenemos también
tiene que hacer cada uno de nosotros. Y bien, cuando hago esta reflexión en mis clases y les enseño, les digo, es que ¿cómo tú vas a poder reclamar o exigir un derecho que ni siquiera conoces? O sea, ¿cuáles son tus garantías individuales? ¿Qué dice el artículo 16 de la Constitución? Cualquiera te puede molestar, puede meterse ahí a revisar tu casa, tus papeles, a detener. O sea, realmente como ciudadanos no conocemos. ¿Por qué? Porque no conocemos, no nos metemos a conocer nuestros derechos. Pero eso sí, al mexicano le gusta exigir todos sus derechos. ¿Cuáles? ¿Quién sabe? Tengo derecho a quién sabe qué. ¿Dónde dice? ¿Quién sabe? Pero por ahí viene el Face que dice eso. Y yo tengo derecho a votar por los magistrados y que no sé. ¿Derecho qué? Es decir, hay un desconocimiento de lo que tenemos derecho y lo que podemos alcanzar. Tristemente, esto para dentro de la cultura mexicana y dentro de la cultura cristiana, esto también es una realidad. Muchos cristianos, por no leer, por no conocer, por no escudriñar la palabra, no tienen el conocimiento de todo lo que tienen derecho como hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque bueno, no nos metemos a profundidad, no nos metemos a revisar, a analizar. Bendito Dios por quienes sí lo hagan. Y mi respeto es el reconocimiento a todos aquellos que escudriñan y se meten a estudiar la palabra. Excelente, ¿verdad? Un reconocimiento delante del Señor para aquellos. Pero la media nacional, el gran resultado de la población es que casi nadie conoce cuáles son sus derechos, cuáles son aquellas palabras de bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hace mucho yo leía un libro y este libro era acerca de todas las promesas que Dios tiene. Si tú no conoces todas las promesas a las que tú tienes acceso, difícilmente las podrás recibir y reconocer. Es decir, bueno, ahí te paso un dato interesante. Todo lo que tú honres, como dice la palabra, el que le da, si aún le diera un vaso de agua a un profeta, recompensa del profeta recibiría. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tú honras es lo que recibes. Es decir, tú honras a tus pastores, a tus líderes. Y la honra tiene que ver con un respeto, pero más allá del respeto tiene que ver con un reconocimiento. Por eso es que tenemos discípulos que han honrado, nos han bendecido, y esto es un tema solamente para que podamos ejemplificar y podamos entender, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo honro la vida de Magali, que está presente y siempre ha estado, y la honro y ella siempre nos ha honrado. Pero nos hemos enterado que a Magali le hablan por teléfono: oye, fíjate que mi pariente está a punto de morir y tiene cáncer, y Magali por teléfono se pone a orar y en el nombre de Jesús, y a la semana nos dicen esa persona que se oró por teléfono, esa persona que tenía cáncer terminal, Dios la sanó, el cáncer se fue. Y esto es algo que tenemos que entender, que lo que tú honras es lo que recibes. Tristemente hay personas que quieren recibir todo y quieren los beneficios y todo, pero no honran absolutamente nada. Entonces es importante entender que lo que tú honras es lo que tú recibes. Y hace muchos años yo leía un libro que tenía que ver con todos estos temas, y esto era, nos daba el ejemplo de un crucero, ¿verdad? Un crucero de esos que vemos ahí enfrente de Walmart, enfrente de galerías. Son barcos enormes, son ciudades flotantes, y por ahí estaba la historia de una persona que se compró todas las latas de atún y de sardina que se encontró en el centro comercial de su comunidad, y se llevó sus latas de sardinas, sus latas de atún, sus saladitas, y no las de horneadas o algo, quién sabe, y se llevó todo eso en su maleta porque se iba a ir 45 días en un crucero en el Caribe. Esta persona pues sabía que todo era muy caro, pero entonces aún así se fue al crucero, disfrutó de las albercas, toboganes, shows, espectáculos. Pero cuando era la hora de la comida, pues esa persona veía que había restaurantes, había lugares donde bebían frappés, bebidas, hamburguesas, había algunos buffets impresionantes. Y esta persona, cuando le daba hambre, pues se iba a su camarote, a su habitación, y ahí mismo abría su latita de atún y
se la comían porque era lo que tenían que comer, ¿verdad? Era su alimento. Aquí el tema no es que llevara alimento adicional o hubiera comprado o no hubiera comprado. El problema es que esta persona específicamente desconocía que cuando esa persona pagó el boleto, pagó el ticket para acceder a ese crucero de 45 días por el Caribe, tenía acceso a todo porque todo estaba incluido. Y como no conocía y no sabía a qué tenía acceso, no sabía a qué tenía derecho, entonces tuvo 45 días comiéndose su atún y su sardina ahí en su camarote encerrado. Es decir, se perdió toda clase de alimentos, festividades. ¿Por qué? Porque desconocía. Y muchas veces esto sucede con los cristianos. Muchas veces esto sucede con el pueblo de Dios. Por eso la palabra nos enseña: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Yo quiero decirte que a través del tema que el día de hoy estamos presentando, que lleva por nombre oración, fe y palabra, quiero decirte que tenemos nosotros que entender y, número uno, reconocer que necesitamos más de Dios. Aquí no hay nadie que diga que no necesite de Dios. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos aprender. Yo necesito saber más del Señor. Yo quiero más. Yo no me conformo con lo que ya sé. Yo quiero más, y quiero más, y quiero más, y quiero más. Porque yo necesito más del Señor. Y todo esto, toda esta clase de promesas, toda esta clase de recompensas, toda esta clase de bendiciones, todo esto viene en la palabra de Dios, en la Biblia. Es decir, que tú tienes acceso, tienes derecho a recibir todo lo que tu Padre, que es el Señor Dios Todopoderoso, creó el cielo, las estrellas, el universo, los mares. Todo eso el Señor Dios lo creó y tú tienes acceso y derecho a todo eso porque Dios todo eso lo creó para sus hijos. Así que cada que te levantes, dile gracias Señor, porque este día que hoy me estoy despertando en esta mañana, gracias porque tú creaste este día para bendecirnos, porque todo lo que tú haces, lo haces para bendecirnos. Entonces tu actitud debe de cambiar y los hábitos, tus hábitos deben de cambiar. Porque hay hábitos que tenemos, hábitos que son malos y hay hábitos que son buenos. Los hábitos van a definir y tus hábitos son los que te van a decir quién eres tú. Tus hábitos van a determinar cuáles son tus frutos. Frutos buenos, frutos malos, consecuencias positivas, consecuencias negativas. Pero todos los hábitos que tú tengas te van a llevar a un destino, porque todos los hábitos se convierten en una costumbre. Entonces, si tú tienes una costumbre de leer la Biblia todos los días, haces bien. ¿Cuántos de aquí se levantan y le dan gracias a Dios cada vez que se levantan en la mañana? ¿Qué sería lo recomendable y qué sería lo mejor? Cada vez que tú te levantas, le des gracias a Dios por ese día y te pongas a leer por lo menos un versículo, que te puedas alimentar de la palabra del Señor. Generalmente, ¿qué es lo que haces cuando te levantas? Ni le das gracias a Dios ni nada, y lo primero que es cuando te levantas, te pones a ver qué mensajes tienes o a ver qué publicó alguien. Esto es parte de los hábitos y las costumbres, que claro está, Dios nos ha dado libertad de hacer lo que queramos. Tú puedes hacer lo que quieras, Dios te ha dado esa libertad. Pero la palabra de Dios, la Biblia, nos recomienda revisar cuáles son nuestros hábitos, cuáles son nuestras costumbres, porque vamos a entrar ahora a observar varios versículos que van a hacernos entender que tanto la oración como la fe vienen por la palabra de Dios. Amén. Y quiero invitarte que vayamos al libro de Juan, capítulo 15, versículo 7 al versículo número 17. El Evangelio de Juan, capítulo 5,
capítulo 15, versículo 7 a el versículo 17. Vamos a leer estos versículos porque el motivo de esta predicación, el motivo de esta palabra es que tú seas fortalecido, que tú tengas herramientas para contrarrestar todo lo que venga. Dice la palabra también, bueno, aquí ahí permanece en ese versículo, por favor. Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, dice que no te dejes de congregar, y mucho menos cuando veas que aquellos días malos están. ¿Qué crees? Estamos en ese tiempo ya, estamos en esa temporada. Estaba profetizado del libro de Isaías que iba a iniciar con Irán y después venía paz. ¿Qué pasó? Ya hay paz. Y es increíble cuando tú veas a Jerusalén rodeado por 7 países, ahí sí, ya viene el Señor por su iglesia, ¿verdad? Pero bueno, se está preparando la plataforma de lo que viene. Mientras eso pasa, vivamos conforme al propósito de la palabra de Dios. Entonces, en este primer punto vamos a observar, y aquí le puse como un subtítulo, dice: si tu palabra permanece en mí. Diga conmigo: si tu palabra permanece en mí. ¿A qué nos lleva esto? Vamos a ver ahorita de qué se trata, pero la palabra de Dios te dice que su palabra debe de permanecer aquí dentro de ti. Vamos a observar entonces el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 17, y dice entonces en el versículo 7, y dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen ¿en dónde? Ok, tienen que, a ver, vamos aquí entendiendo algo. Las palabras deben de permanecer en tu esposo, no, en nosotros, en tu esposa, en tus hijos, en tus padres. No, acá. Y es que muchas veces nosotros estamos esperando, escucha bien esto, muchas veces nosotros estamos esperando, es que si mi esposo cambia, entonces ya me voy a comprometer con Dios. Es que si mi esposa fuera diferente, ahora sí me voy a meter en el camino del Señor. Es que si mis hijos fueran diferentes, entonces yo estaría más en paz y en tranquilidad. Es que si mis padres se reconciliaran y se fueran, estuvieran en la iglesia, entonces yo ya me metería, hasta en la alabanza me metería. Y el tema es que la palabra no viene así, sino la palabra del Señor nos dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. Entonces, cuando esto suceda, y esto es bien importante, este versículo, si yo fuera tú lo estaría subrayando, lo estaría ahí guardando, porque entonces aquí te dice que si tú permaneces en el Señor, pídele todo lo que quieras y te va a ser hecho. Entonces estamos iniciando poderosamente, porque la palabra del Señor te dice, estamos hablando de promesas, palabra profética, negocios. Se van a empezar a abrir negocios en esta iglesia, se van a empezar va a haber mucho crecimiento. Ya verán ustedes lo que el Señor está preparando. Pero entonces dice: si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. ¿Qué es lo que tú necesitas el día de hoy? ¿Qué es lo que le andas pidiendo al Señor? Porque entonces, si tú permaneces en el Señor, pídeme lo que quieras, el Señor dice, y te lo va a entregar. Pero dice el siguiente versículo: en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y que seas mis discípulos. Bueno, vamos a entender entonces que en eso se glorifica el Señor. Aquí hay dos puntos importantes. Número 1, que lleves fruto. Cada quien da lo que trae. Cada quien da lo que tiene. ¿Qué traigo aquí? Enojo, ira, contienda. ¿Qué traigo? Porque lo que traigo es lo que doy. ¿Qué traigo? Puedo traer muchas cosas, pero lo que traigo es lo que doy. Por eso es que nos dice el versículo anterior: si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti, pídeme lo que quieras. Porque si las palabras de Jesús están en ti, si las palabras de Jesús están operando en tu vida, estás lleno de la palabra y de la presencia del Señor. Y si estás lleno de la palabra, la presencia, las palabras de Jesús van a salir y van a brotar de ti, y lo que tú vas a entregar
no es otra cosa sino la presencia y la palabra del Señor. Por eso es importante que nosotros nos llenemos ¿de qué? De la palabra del Señor. ¿De qué te tienes que llenar? De la palabra del Señor. Hay gente que se llena de La Rosa de Guadalupe, de Laura en América, de las series del Netflix, se llena ahí de tanta tontería que uno puede ver, cada quien puede ver lo que quiera, está bien que lo puedas ver, pero que eso no sea más grande que el que te llenes de la palabra del Señor. Pero que te llenas de la palabra del Señor, entonces lo que traes es lo que das, y lo que traes es que llevas fruto, y entonces seas mi discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Discípulo es un seguidor. La palabra discípulo del griego, discípulos, significa y quiere decir el que sigue y el que aprende. Entonces, la postura que tú debes de tener, la posición que tú debes de tener es de un aprendiz, de que tengas hambre de aprender. Mire, yo como maestro le digo, maestro de la universidad, no hay peor alumno que hemos tenido que los que no quieren aprender, que ya creen que se la saben todas. Yo ya no pierdo el tiempo con los alumnos. Con los alumnos, ¿no quieres aprender? No aprendas. Nos vamos en el examen. Y ahí me gusta verlos. Pero ¿qué pasa entonces en el reino de los cielos, en la iglesia? Tiene que ser diferente. No podemos estar así como yo ya me la sé. Yo ya me sé todo, ya me sé la última revelación del Apocalipsis. Y tal y pasa. No, a ver, espérate. Vamos siendo discípulos. Y el discípulo, ojo con esto, si tú eres discípulo de alguien, tú tienes que rendirle cuentas a alguien. Si tú eres un discípulo, tú estás bajo la cobertura de alguien. Si tú eres un discípulo, estás bajo el cuidado de alguien. Ojo con eso. Pero si tú no estás bajo el cuidado de nadie, si tú no le rindes cuentas a nadie, ¿y por qué rendir cuentas? Se escucha a lo mejor no tan atractivo, ¿verdad? Pero el rendir cuentas es, hoy sabes qué, pastor, me pasó esto, tengo esta situación, estoy atravesando esto, necesito que ores por mí, o qué consejo me das tú para poder resolver esto. Entonces, eso es ser un discípulo, es el que aprende, el que está dispuesto. Pero es importante entender, llenarnos de la palabra para que tengamos fruto, pero para eso tenemos que ser discípulos. Versículo número 9 dice entonces ahí: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanecer, que dice, en mi amor. Siguiente versículo: si guardáis mis mandamientos, permanece en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Siguiente versículo, por favor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo, que dice aquí, sea cumplido. Él ha hecho esto para que tú te goces. Si tú eres una persona que tienes una vida que te estás gozando, y el gozar es disfrutar lo que tienes, que puedas disfrutar a tu familia, que puedas disfrutar a tus hijos, nietos, eso es el gozar en el Señor. Siguiente versículo, por favor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Siguiente. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Siguiente, por favor. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. A ver, ¿qué nos dice Jesús aquí? ¿Qué nos dijo Jesús aquí? ¿Alguien que me lo leer? Si hacemos lo que Él nos manda, somos sus amigos, ¿verdad? Yo quiero ser amigo de Jesús. ¿No es usted? Yo sí. Amén. Porque yo a mi amigo le pido y me ayuda. Cuando yo le hablo a mi amigo, me consuela y me renueva mis fuerzas. Amén. Siguiente versículo. Ya no los vamos a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Siguiente versículo. Pero os he llamado amigos, porque por todas estas cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Siguiente versículo. No me elegiste a vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto, que dice ahí, permanezca. Fíjate nada más este versículo tan poderoso. La palabra del Señor te dice:
no me elegiste tú a mí, no te elegí a ti. Qué gran privilegio que Dios te haya llamado. Qué gran privilegio es el que Dios te reconozca como su Señor, como su amigo. O sea, Él te ha llamado a ti. Él ha hecho todo. Él hizo el sacrificio más grande, la cruz del Calvario, para que tú tengas vida y vida en abundancia. Él ha hecho y ha pagado todo para que tú tengas todo también. Y no te haga falta absolutamente nada. Pero es importante entender que Él es el que te llamó. Muchas veces nos sentimos a lo mejor no merecedores, ¿verdad? O es que siento como que no me lo merezco, pero está bien sentir eso, porque somos humanos, pero está mucho mejor leer, creer y recibir su palabra. Porque la palabra te dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo te elegí a ti, y te elegí para que vayas y lleves fruto y tu fruto permanezca. Dios no te llamó para que medio lleves fruto a ver si permanece. No, Dios te llamó para que tu fruto permanezca, para que tú avances, para que conquistes, para que tengas cimientos fuertes, para que tengas raíces y echas raíces. Y cuando tú echas raíces, entonces recibes los nutrientes que la tierra te da. Es decir, echas raíces porque sembraste en la iglesia y permaneciste entonces en la iglesia y recibiste esos nutrientes, y entonces vas a dar fruto, y fruto en abundancia será. Amén. Y entonces dice el siguiente versículo, dice: para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, que dice ahí, yo te lo dé. ¿Qué le vamos a pedir a qué le vamos a pedir? Al Padre, y todo nos lo va a dar. Siguiente versículo, por favor. Esto os mandé, que os améis entonces unos a otros. Ahí termina el versículo 17, ¿verdad? Aquí hay 10 versículos de promesa poderosa. Y entonces tenemos que entender que si permanecemos en Él, que si hacemos lo que Él dice, seremos sus amigos. Pero también si permanecemos y llevamos fruto, y nuestro fruto permanece, y somos sus discípulos, entonces somos sus amigos. Siguiente punto, dice el segundo punto dice: la fe viene por el oír. Y vamos a Romanos capítulo 10, versículo número 17. Vamos entonces al libro de Romanos capítulo 10, versículo número 17. Y entonces vamos aquí. Eso es muy importante para cada uno de nosotros. Es bien tremenda esta palabra. Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Ojo con esto, porque esa es la fórmula correcta. La fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Tú puedes leer muchos libros. Puedes leer de paleontología, puedes leer libros de motivación personal, libros de psicología, libros de analítica, libros de corriente del pensamiento filosófico positivista. Puedes leerte a quien tú quieras, leer lo que quieras, pero eso no te va a dar fe. Lo único que te va a generar en ti y nacerá fe es la palabra del Señor. Ojo con eso. Yo una vez escuché a un pastor muy famoso que sale en la televisión y en redes sociales, y tiene una iglesia de millones, ¿verdad? Y yo lo escuchaba, y mi esposa y yo lo escuchábamos, nos enriquecía escuchándolo. Pero un día dijo algo que mi esposa y yo nada más nos quedamos viendo, y dije: no, aquí esto ya no cuadra. Y lo que enseñaba ese pastor en esa ocasión es que él es un pastor, olvídate, lo ves y ni te voy a decir quién. No vamos a hablar mal de nadie. Ustedes son discípulos de esta casa, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a un ejemplo, suponiendo que fuera otra iglesia.
otra iglesia que le ofrenda sus diezmos no los da en esta casa porque se los da a un profeta muy famoso que vino a Vallarta. Y se contactó esa persona con ese profeta y ese profeta le dijo: no, tú tienes que dar tus diezmos en tu casa. Y dijo: yo no soy tu pastor. Tu pastor está en tu casa. Entonces no nos confundamos. Hay hombres y mujeres de Dios tremendos, pero el pastor, tus pastores son los que están en tu casa y los que van por ti. ¿Vale? Este hombre, este pastor tremendo que le dio una iglesia de millones de personas, es una cosa sorprendente. Una vez empezó a enseñar que él de tiempo en tiempo se alejaba de la Biblia y se metía a leer libros de libros modernos, de constructivismo, del positivismo, porque él en su lógica decía: es que yo tengo que conocer qué está pasando en el mundo. Entonces agarro 3-4 meses y dejo de leer la Biblia y me meto a leer todos esos libros. Gálatas capítulo 1, versículo 5 dice: si aún un ángel bajara del cielo y te presentara otro nuevo libro, otro nuevo evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que se han pervertido. Dice, y no que haya otro, pero dice entonces: si aún un ángel bajara del cielo y te presentara un nuevo evangelio, y tal sea anatema. Y esa palabra es muy fuerte. Entonces, si usted un día me escucha a mí decir: deje la Biblia a un lado y póngase a leer ahí otra cosa, ya no lo escucho, por favor, porque ya me perdí, ¿verdad? Entonces, a este hombre tremendo, ya no lo escuchamos. Y todo es bueno, pero no todo te edifica. Así que ten mucho cuidado a quien escuchas y de quién recibes palabra. Por eso es importante entender que la fe, lo dice Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, la única manera que tú tienes opción para recibir fe es leer la Biblia, escuchar que alguien esté hablando la Biblia, porque eso es lo que te va a llenar de fe. ¿Entendimos? La única manera es que Dios a través te alimente, porque cuando tú estás leyendo la palabra viene a tu vida, entonces tu alma, tu espíritu se están alimentando, y tu espíritu, tu alma, tu cuerpo se están fortaleciendo en la palabra de Dios. Tradicionalmente todos venimos de una iglesia tradicional mexicana, donde pensábamos que teníamos fe y nuestra fe la poníamos en otras cosas que no era Dios y la Biblia, ¿verdad? Entonces es muy importante entender que hay gente que mucho más de tener una fe, tienen una costumbre, y era una costumbre religiosa ir a los domingos a reunirse a X lugar. Muy importante entender que eso no tiene nada que ver con la fe, es una cultura, una costumbre religiosa, y lo que nosotros tenemos es una comunión con el Señor, y lo que te va a dar fe a ti es que leas la Biblia o que escuches la palabra. Aquí lo que estamos leyendo y lo que yo estoy enseñando te alimenta, y tu espíritu, tu alma, tu cuerpo está recibiendo un alimento, ¿verdad? Pero no solamente te quedes con el alimento de los sábados o de los domingos, o sea, tienes que ser todos los días, tienes que recibir alimento de la palabra de Dios. Si tú comes nada más comida los sábados, ¿o comes todos los días? ¿Sí? ¿Todos los días? ¿O hay un ayuno permanente? ¿Todo el mundo ayuna toda la semana? No, ¿verdad? Yo creo que todos comemos diario, ¿verdad? Y así como tu cuerpo necesita alimento diario, tu espíritu, tu alma necesita alimento de la palabra del Señor. Eso es lo que te va a fortalecer. Y cuando estás alimentado en la palabra del Señor, entonces crecerás con fe abundantemente, y entonces los dones del Espíritu Santo se te van a manifestar. Pero es necesario que podamos entender que la única manera en la que vas a recibir tu fe es por la palabra
del Señor. Claro está también que existe, lo vemos en el libro de Corintios, donde están los dones del Espíritu Santo, y también la palabra de Dios dice que Dios a unos les ha dado el Espíritu de la fe. Y ese es un don del Espíritu Santo también está, ¿verdad? Entonces, pero la única manera en la que yo pueda decir que yo tengo fe es porque yo paso un tiempo en la palabra del Señor. Me encanta también como cuando el apóstol Juan dialoga y dice: tú tienes fe, pues qué bien, los demonios también tienen fe y tiemblan. Hay gente que abre su Biblia ahí en un Salmo 123, y dejan la Biblia abierta en su casa, y es una creencia, está bien, que es que con eso lo espantan los demonios. ¿Sabes que el Satanás se sabe la Biblia del derecho y del revés? Y con la Biblia atacó a Jesucristo cuando estuvo en el desierto y estuvo en las pruebas. Era un debate, y Jesús con la misma palabra respondía, ¿verdad? Por eso es importante entender que lo que te da fe es escuchar, recibir palabra de Dios. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, vamos aquí a la palabra, Hebreos capítulo 11, versículo número 6, y dice entonces: pero sin fe es imposible. ¿Qué dice ahí? Dile a la persona que tienes a un lado, dile: ¿ya leíste lo que dice? ¿Será que si a mi hermano en Cristo que está a un lado de mí sentado, a Dios no le agrada, me tendrá que agradar a mí también? Dice entonces: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si hay personas que no se meten a recibir palabra, no se ponen a orar, no se ponen a leer la Biblia, entonces aquí es una clave muy muy importante. Dice entonces: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le gustan. Sin fe es entonces imposible agradar a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos agradar a Dios? Amén. Yo creo que todos queremos agradar a Dios, ¿no? Creo que todos queremos agradar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer para agradar a Dios? Tener fe. Y si tengo fe, y si me lleno de su palabra, y si me lleno de él y tengo fruto y me hago su discípulo, entonces le puedo pedir lo que yo quiera y él me lo va a entregar. ¿Vamos entendiendo? Fíjense que es tremendo, porque cuando hay hombres y mujeres de fe, milagros y señales sucederán en ellos. Es tremendísimo, tremendo. Que imagínate que a lo mejor, porque yo estoy seguro que dentro de cada uno de los que estamos aquí hay dones del Espíritu Santo. Aquí hay gente que tiene dones de sanidades, de milagros, tiene dones de maravillas, señales, prodigios. Aquí hay gente que tiene dones para resucitar muertos, para orar y que el enfermo se levante, para orar y que el que tiene cáncer, el que tiene sida sea sanado y se levantan en ese segundo. Y hay personas que tienen esos dones dentro de sí, pero no se han activado, no se han despertado. Y la manera para despertar y para activar esto es a través de la fe. La fe mueve la mano de Dios. Así que usted ya verá lo que Dios va a querer hacer con usted. El tercer punto lleva por título escudo de la fe. Escudo de la fe. Y entonces vamos al libro de Efesios capítulo 6 versículo 16. El tercer punto es el escudo de la fe. Y vamos a ver aquí en el libro de Efesios capítulo número 6 versículo 16. Y aquí dice entonces, muy importante,
Dice, sobre todo, aquí habla de la armadura de Dios, ya lo hemos leído. Dice, sobre todo, toma el escudo de la fe con que puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. No hay otra manera para que tú detengas esto que no sea con el escudo de la fe. ¿Cuántos hemos recibido ataques? Hemos estado en la madrugada como que nos despertamos sin sueño. Claro, porque los malignos están operando para preparar algo para atacarte. Y entonces viene el ataque, viene otro ataque, viene otro ataque. Y la única manera que tú vas a contrarrestar eso es con el escudo de la fe. Tú te pones el escudo y el enemigo te lanza los dardos de fuego. Ok, ya sabemos que eso va a estar siempre. Ya sabemos que eso va a estar siempre. ¿Qué es lo que tienes que hacer? El escudo de la fe. El escudo de la fe. Cuando tengo pensamientos, cuando tengo ataques en mi alma, en mis emociones, cuando tengo ataques físicos por enfermedad, por lo que sea, tengo que ponerme el escudo de la fe. ¿Cómo voy a tener fe? Leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a tener fe? Leyendo la palabra, leyendo la Biblia. ¿Cómo vamos a tener fe? Escuchando la palabra del Señor. Entonces, es bien importante entender. Hace unos días atendí a una persona que me decía, tengo muchos ataques en mis emociones. Me dice, tengo muchos ataques en mis emociones. Y yo le digo, bueno, ya oramos y clamamos al Señor juntos, todo esto. Y le digo, y Dios me daba la instrucción. Porque Dios nos habla, nos da instrucciones a veces muy claras. Entonces yo vi la instrucción muy clara y le dije, ¿sabes qué? Dios nos muestra que tienes que tener más fe. Y tristemente a veces las personas se ofenden. Pero si yo tengo fe, ¿no? Estoy claro que tienes fe, pero necesitas más fe. Y Dios me daba este versículo precisamente. Dios me daba este versículo y le dije, mira, Dios me da este versículo. Y yo se lo leí, le decía, sobre toda cosa, dice, sobre todo toma el escudo de la fe con el que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y aquí nos habla de un escudo, y ese escudo se llama escudo de la fe. ¿Cómo vas a apagar los ataques? Con el escudo de la fe. ¿Sí entendemos esto? Esta es una arma poderosa, si te quieren echar brujería, ataques satánicos, todo ese tipo de cuestiones, el escudo de la fe. Te quieren estar atacando, murmurando, criticando, el escudo de la fe. Eso es lo que hace que se apague. Mira, ¿qué lo dice? No lo digo yo, lo dice la palabra. Sobre todo, toma el escudo de la fe. Porque con este escudo, aquí no dice que el pastor te ponga el escudo de la fe. Y, ay, te va a poner tu armadura. No, aquí dice que tú lo tomes. ¿Cómo lo vas a tomar? Con tus propias manos. Y entonces dice, sobre todo, toma el escudo de la fe con el que vas a poder apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo le vas a hacer? Con el escudo de la fe. Pero entendamos también que hay personas que reciben ataques y sabiendo que necesitan meterse con el Señor, sabiendo que necesitan orar más o leer más la Biblia, pues no lo hacen. Entonces tú tienes que fortalecerte, equiparte con el escudo de la fe. Y la fe, como leímos en el libro de Romanos capítulo 3, y la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a apagar esos ataques? Con el escudo de la fe. Amén. ¿Cómo le va a hacer usted, Nancy, para atacar contrarrestar todos los ataques? Con el escudo de la fe. ¿Cómo le va a hacer Magali para contrarrestar todos los ataques? Con el escudo de la fe. Con esos hay porque ahorita vamos a hablar de resistirlos, y ahorita vamos a hablar con el que vamos a dar, ¿verdad? Porque no nada más recibimos, también damos para que se les quite. Entonces vamos aquí, que es bien importante tener fe. Claro que necesitamos tener fe, y la fe viene por el oír de la palabra del Señor. Siguiente
punto es escudriña la palabra. Y vamos a ver aquí que en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, ¿cuántos quieren recibir más palabra? Si se avienta 5 horas viendo Netflix, a mí me aguanta unos minutos más. Escudriña la palabra, dice Juan capítulo 5, versículo 39. Y dice entonces aquí la palabra muy certera, dice, ¿qué es escudriñar? Es revisar, entender, discernir, digerir, analizar, valorar, y ya que la entendiste, ya estudia la palabra, ¿verdad? Entonces dice, escudriña las escrituras. Este versículo era el versículo favorito de mi suegro Enrique. Este versículo a él se lo aprendí y él siempre me enseñaba y me decía, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Parece que, dice, porque pareciera que ahí está la palabra y ahí está la vida eterna, ahí está mi testimonio, ahí está todo en la palabra del Señor, ¿verdad? Siguiente punto, la palabra es una espada. Hebreos capítulo 4, versículo 12, y con este versículo terminamos. Dice entonces Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate, una de las características de la espada de Dios, la espada, y te lo doy nueva cuenta porque la palabra de Dios está viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir tu alma, tu espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que la palabra de Dios es lo que a ti te va a dar a entender. La palabra de Dios a ti te va a dar sabiduría. ¿Cuánto necesitamos sabiduría? Porque a veces tratamos con personas que nos quieren estafar, nos quieren ver la cara o quieren tal vez vernos la cara, ¿verdad? Pero entonces, para que esto no suceda, necesitamos sabiduría, discernimiento. Y lo que a ti te va a dar la palabra de Dios es esto. ¿Qué es lo que te va a dar la palabra de Dios? Entonces, con la palabra de Dios, que es la espada, y esta espada, entonces, entra en las personas como tiene un doble filo, cuando el doble filo es que cuando entra corta y cuando sale corta también. Pero también dice que penetra hasta partir tu alma, tu espíritu, hasta las coyunturas, tuétanos, dice coyuntura y tuétanos que es lo más profundo de los huesos esto. Y discierne, escucha muy bien esto, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la espada, estamos hablando de la Biblia. Y la Biblia es lo que a ti te va a dar sabiduría para que tomes las mejores decisiones. La palabra de Dios te va a dar sabiduría para ser el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor padre, la mejor madre, los mejores hijos, el mejor ciudadano, el mejor empresario, el mejor discípulo, el mejor pastor, el mejor aprendiz. Es decir, la palabra de Dios nos ayuda, nos enseña a ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces,
Tú tienes que competir no con la persona que está al lado, no con el de atrás, no con el de adelante. Tú no compites en tu negocio, con tus vecinos, con otros. No, tú compites contra ti mismo. Porque si tú eres mejor, te llenas de la palabra del Señor, te llenas de fe, entonces por lógica Dios te va a levantar y Dios te va a dar ese reconocimiento que tú necesitas. No busques el reconocimiento afuera, busca el reconocimiento del Señor. No busques ser mejor que otras personas. Tienes que buscar ser mejor que tú mismo. Porque si tú eres la mejor versión de ti mismo, tú eres mejor. Es decir, hoy tienes que ser mejor de lo que fuiste la semana pasada. En 3 meses tienes que ser mejor de lo que eres el día de hoy. En un año tienes que ser la mejor versión de ti, de lo que eres el día de hoy y de lo que jamás has sido. Porque entonces cuando estamos en Cristo nos habla de seguir creciendo, de avanzar, de siempre tener lo mejor, porque el Señor es el que ha preparado lo mejor para ti. Pero tú necesitas tener el escudo de la fe y necesitas tener la espada que te va a dar sabiduría. Porque cuando tú llegas con alguien y te quiere estafar o te quiere ver la cara o te quiere hacer algún mal deseo, entonces cuando tú tienes la espada que está dentro de ti, tú ya discerniste las intenciones y lo que quería esa persona. Entonces ya tienes ese conocimiento, esa revelación. Se llama ciencia y sabiduría. Tú lo ves y te sorprendes cuando ves allá a los profetas y te dan ahí tu número telefónico y te dan el apellido de tu abuelita. Todo eso es ciencia y sabiduría y revelación. Todo eso está disponible para ti también. Todo eso está para ti. La pastora Raquel tiene un discernimiento muy afilado respecto a eso. Hónrala, bendícela, como dice la palabra, y lo que está en ella viene sobre ti también. Es increíble ver cómo la palabra de Dios nos dice que discierne pensamientos, intenciones del corazón. ¿Cómo saber si esa persona con la que me estoy relacionando es una persona correcta? Métete a la palabra. Entra en la palabra, ten fe y sabrás entonces, el día de hoy nos vamos a ir con 2 cosas. Y el día de hoy, a ver, ¿cómo se llamó el tema del día de hoy? Oración, fe y palabra. Amén. Oración, fe y palabra, ¿verdad? ¿Por qué es importante la oración? Porque la oración nos acerca a Dios. ¿Por qué es importante la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios sin fe. Si tú no tienes fe, no tienes el escudo y te van a seguir llegando los ataques. O tomas 2 opciones, te metes a leer la Biblia o sigues recibiendo los daños. Mejor el escudo de la fe, ¿verdad? Así, cuando te venga, ahí está el escudo. Pero también la espada, la palabra. Así como de, órale, vámonos. Y ahí los disciernes. ¿Verdad? Necesitamos cada día crecer más en eso, porque necesitamos ser una iglesia fuerte y fortalecida. Estamos orando, estamos pidiendo por familias totalmente restauradas, y esto va a ser una realidad. No importa si tú crees o no crees, yo creo por ti. Y la realidad es que Jesús se está metiendo a tu casa, Jesucristo se está metiendo con tu familia, Jesús está metiéndose ahí con tus hijos, y Jesús va a hacer una transformación. Lo creo, lo declaro, porque la palabra que discierne, la palabra que penetra hasta lo más profundo de tu alma, de tu cuerpo, hasta lo más profundo de ti, esa palabra la que se te está metiendo ahí a tu casa. Llévate esa palabra, llévate creyendo que Dios va a hacer algo poderoso para tu vida. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo en esta tarde. Y honramos la palabra del Señor, amén. Porque esa es la palabra que Él nos ha dado para nosotros. Bien, pues será todo por el día de hoy, por la palabra del Señor. Muchas gracias por estar aquí, estamos despedidos. Ahora la pastora trajo unos